La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Precisamente el 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana, respaldados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Dichos líderes luchaban en conjunto por su oposición a Díaz. Sin embargo, no eran aliados, ya que cada uno reclamaba las necesidades particulares de los pueblos que representaban y por lo cual se enfrentaban. Por lo cual, tras la presión ejercida, el día 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente fue electo presidente y ejerció la presidencia de México. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Sin embargo, esos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación en general del país, ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. Uno de los sucesos que se desarrollaron durante la Revolución Mexicana fue en el que el día 28 de noviembre de 1911, Emiliano Zapata firmaría el Plan de Ayala, en el cual se desconocía el gobierno de Madero y hacía un llamado al enfrentamiento armado para recuperar la propiedad de las tierras trabajadas por los campesinos. En ese entonces se popularizó mucho el lema "La tierra es para quien la trabaja". Por otra parte, en el norte de México, el general Pascual Orozco y su ejército también se levantaron en contra del gobierno de Madero y desobedecieron sus órdenes, ya que estaban inconformes con las reformas llevadas a cabo. Como respuesta, Madero envió al general Victoriano Huerta, simpatizante del porfirismo, a enfrentarse con las tropas de Orozco. Huerta salió victorioso y se ganó la confianza del presidente Madero. Otro de los sucesos que marcaron la Revolución Mexicana fue la Decena Trágica, denominado así al golpe militar que recibió el gobierno del presidente Madero entre los días 9 y 19 de febrero de 1913, organizado y liderado por los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y su grupo de militantes. Finalmente, el desenlace de este hecho fue el arresto del presidente Madero y del vicepresidente José Mariano Pino Suárez, quienes fueron asesinados el día 22 de febrero de 1913. De esta manera, Victoriano Huerta logró asumir la presidencia de México y se convirtió en dictador al anular la libertad del pueblo por medio de la fuerza militar. Huerta recibió el apoyo de importantes hacendados, un gran número de gobernantes, del clérigo y militares, excepto del gobernador de Sonora, José María Maytorena, y del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. El fin de la Revolución Mexicana. Tras la renuncia de Victoriano Huerta a la presidencia, derivaron diferentes desacuerdos y acuerdos entre los líderes Carranza, Villa y Zapata, por lo que se realizó la Convención de Aguascalientes en noviembre de 1914. Carranza llamó a un congreso constituyente y fue proclamada la Constitución de 1917, el 5 de febrero. La nueva Constitución se caracterizó por reconocer el derecho de los trabajadores, establecer una jornada de trabajo de 8 horas, un salario mínimo, la reforma agraria, el Estado se concedió el derecho de expropiar las tierras y separó a la Iglesia del poder político. Por último, Carranza fue asesinado en un viaje hacia Veracruz en mayo de 1920. Tras su muerte y posteriores elecciones, resultó electo como presidente de México Álvaro Obregón. Para ese entonces, los conflictos armados de la Revolución Mexicana habían acabado casi por completo. Durante este proceso, también fueron asesinados los líderes campesinos Emiliano Zapata en 1919 y Francisco Pancho Villa en 1923. Ambos importantes figuras de la Revolución Mexicana por sus ideales y lucha continua.